Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Ana, excelente. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Excelente también, bienvenido a otro episodio más de Faro de Conciencia. Gracias. Feliz, contento de estar aquí, agradecido. Qué bueno, le recordamos a nuestros oyentes y escuchas que nos pueden encontrar en todas las redes sociales por @GaloPartners o en nuestra página de internet www.galopartners.com. Déjenos sus comentarios, qué les gustaría escuchar y demás. ¿Y hoy de qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a platicar el día de hoy, Ana? Pues hay un tema que tanto Paco y a mí nos ha venido dando como vueltas en diversas conversaciones que hemos tenido y en diversos escenarios. Sale el tema de la experiencia. La experiencia desde el punto de vista profesional, cuánta experiencia tengo en mi trayectoria profesional, en esta asignación en que estoy en este momento, y las experiencias también de vida que hay veces vienen atado, hay un ratio, una relación directa Relación. con lo que es el tiempo, y hay veces hay experiencias que pues se asumen debido a ciertas situaciones de la vida en donde sí o sí tienes que aprender y vivir las consecuencias. Pero ese sería el tema de hoy, experiencia y lo que Excelente. significa. Yo creo que es un excelente tema, Ana, sin duda, y creo que mencionaste ahorita cosas que son clave quizás para el desarrollo del tema, ¿no? Yo particularmente creo que la experiencia no te la da por sí misma lo que vives, porque la realidad es que puedes vivir la misma situación 50 veces y no aprender nada. Sino la clave me parece las dos temas que tú mencionaste, ¿no? El aprendizaje y el experimentar las consecuencias de lo que estás viviendo. Porque definitivamente cuando no experimentas las consecuencias y cuando no hay consecuencias para ti en lo que estás viviendo, haciendo, ejecutando, pues no hay aprendizaje como tal, ¿no? No hay una experiencia realmente, no lo experimentaste, no lo viviste eh, en toda su magnitud y en todas sus consecuencias, ¿no? Y quizás ese es un buen punto para comenzar, porque tú y yo venimos de trabajar muchísimos años, casi, bueno, 2 décadas cada uno, en una compañía que propiciaba Ujú. el movimiento de sus empleados cada 2 años, cada 24 meses se consideraba que era adecuado cambiar de posición. Porque se decía, y yo que vengo del área de recursos humanos, la filosofía detrás de esto es, bueno, en 2 años tú ya demostraste, aprendiste y viviste ciertas consecuencias de las decisiones que tomaste en esa posición o en ese cargo que estuviste. Quizás esos 2 años, la gente de menor edad, digamos en mi época, los millennials, consideraban que eran 2 años, era demasiado. 24 meses era como, bueno, no. O sea, es pasar como de 28 a 30 años. O sea, ya se me fue la vida en 2 años. Y querían acortar esos 24 meses a que quizás fueran 18, porque ya en 18 se aprendía mucho. A mí cuando venían con esas speech o cuando venían con esas justificaciones de que ya en 18 meses ya se había vivido mucho, a mí me daba cierto escozor y quizás para mí ni 24 meses eran suficientes. ¿Y por qué? Porque 24 meses son 2 cierres anuales, ¿no? Si es que empezamos desde enero, digamos, tomamos la posición en enero, entonces, bueno, vivimos durante 12 meses nuestra posición y vivimos otros 12 meses las consecuencias de las decisiones que tomamos, digamos, en los primeros 12 meses. El problema es que no terminamos de ver esos ciclos. Para mí lo ideal serían 3 años. Pero hoy en día, y solamente porque en 3 años realmente se viven las consecuencias de las decisiones que tomas en esos años anteriores. Hoy en día, cuando hablamos y tenemos conversaciones con ciertos millennials o sexennials, y no por decir una cuestión Sí, de generación o de edad. de edad o de generación, pero cada vez se va acortando más
lo que la gente espera estar dentro de una posición antes de saltar a la próxima. Y yo personalmente creo que entre tú más pases en una posición, más vas a aprender de las decisiones que tú tomaste en ese cargo o en esa posición. Ahora, no es lo mismo estar en un rol de asistente contable a estar en un rol de líder o de director de área. Obviamente, para tú ser un director de un área de marketing, por ejemplo, pues tú lanzas campañas, tomas decisiones, generas estrategias que van a tomar muchísimo más tiempo para darle el turnaround a la compañía o al área donde tú estás. Pero bueno, ahí voy a detenerme y sé que tienes tus opiniones al respecto, pero definitivamente yo creo que 18 meses es muy poco para estar viviendo los resultados de tus acciones. Yo coincido con eso, ¿no? O sea, yo también lo experimenté y sí, de hecho pues yo creo que en los primeros, bueno, durante 15 años de carrera, en promedio cambié de posición cada 18 meses, en promedio. Eh, Muchas veces, muchas de ellas no porque yo lo buscara, sino porque pues así se dio, ¿no? Así me buscaban. Y como tú dices, era mucho la filosofía de la compañía, ya, lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue. Sí, daba mucho dinamismo, sí, todo el tiempo estabas haciendo cosas nuevas, pero sí también es cierto que siempre tuve un sentimiento de decir, bueno, es que nunca me dan chance de ver las consecuencias o los resultados de lo que mejoré. Y yo les decía a mis equipos, es que literalmente es tener al niño y no verlo crecer, ¿no? Pero ya nos aventamos lo más fuerte, ya nos aventamos más la parte de arreglar, resolver, etcétera, y ya no ves las consecuencias o los beneficios de lo que tú lograste resolver. Entonces, sí, eso tiene su tema. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Sí, yo te diría, yo creo que no gané profundidad en muchas de esas posiciones y el aprendizaje no vino sobre esas posiciones precisamente porque faltó profundidad. Cuando lo ves en finanzas y como lo decías tú, para este tipo de compañías transnacionales donde vives al trimestre, porque reportas a bolsa trimestralmente, literalmente cada trimestre es un mundo y el ciclo es trimestral. El problema y el riesgo que yo veo con esto, no solo como empleado, sino inclusive para el negocio, es que se da mucha miopía y se vuelve un mundo muy corto, porque estás tomando decisiones para el trimestre y pierdes de vista el año. Y cuando estás hablando de tu carrera, sucede más o menos lo mismo. Estás viendo el año y no estás perdiendo de vista lo que quieres construir en tu carrera y en tu profesión. Entonces, sí coincido, definitivamente me parece que 18 meses no es suficiente. Si tú cambias de posición cada 18 meses, caso de mi carrera, creo que la experiencia y lo que realmente aprendí fue a aprender rápido, a Ujú. mover, a adaptarme y a estar cómodo con la incomodidad. O sea, literalmente yo creo que fue uno de los mayores aprendizajes. Oye, ¿cómo es eso? Sí, porque nunca estás cómodo. Llegas a una posición de la que sabes poco o nada y tienes que ejecutar y mostrar resultados muy rápido. Entonces aprendes a lidiar con esa incertidumbre, aprendes a lidiar con no tener información, aprendes a lidiar con tomar información, tomar decisiones que no siempre son las más informadas, todo ese tipo de habilidades. Y eso funciona bien bajo ciertas estructuras. Ahora, cuando lo ves desde el punto de vista de carrera completa o vida, es sumamente desgastante y es sumamente agotador, ¿no? Porque pues precisamente yo justo ayer tenía una conversación con alguien que está por ahí de los 28, 29 años, está en crecimiento en su carrera y me decía, es que ya estoy fastidiada, ya tengo un año en la posición, ya lo que sigue, ¿no? Y justo esta era la conversión y yo decía, bueno, ¿y realmente ya la dominas? ¿Ya realmente sabes todo lo que puedes saber en esa posición o no? Porque me parece imposible que en 12 meses conozcas todos los aspectos, ¿no? Y si hay que pensar que por más que quieras acelerar y demás, pues no puedes tener a un niño en menos de 9 meses, 8, 7, ya arriesgando mucho el tema, pero no menos de eso, ¿no? Por más que hagas y deshagas. Entonces, lo mismo creo que sucede aquí. Hay un tiempo de maduración. Hay ciertas cosas que hasta desde el punto de vista del ciclo de negocio, pues no las puedes ver antes. O sea, no vas a ver un cierre anual, más que una vez al año. No vas a vivir un ciclo de planeación más que una vez al año. No hay estacionalidad más que una o dos veces por año, ¿no? Entonces, es muy difícil que atrapes todo lo que sucede y todo lo que acontece con una sola pasada. Tampoco soy, y no estoy promoviendo tampoco que te quedes 5, 6, 7, 8 años en una posición, no, para nada. De hecho, no tengo nada ni a favor ni en contra. Creo que lo que hace la diferencia es desde dónde la vives, qué es lo que estás mejorando y qué es lo que está cambiando. Porque también, o sea, tampoco creo que una persona que tiene 20 años haciendo las mismas cosas necesariamente sea el más experimentado o el que más conoce. No necesariamente. ¿Por qué? Porque pues lo que decía al principio, ¿no? El que estés haciendo las mismas cosas todo el tiempo, de la misma manera, sin mejorarle nada, cuando se supone que ya dominas el proceso, pues no me habla precisamente muy bien tampoco, ¿no? De lo que estás aprendiendo.
Entonces creo que la experiencia para mí precisamente es eso. Una, oye, ¿cuánto tiempo tengo que tener de experiencia? No lo sé. En cuanto a tiempo, siempre ha sido una métrica que me parece un poco tenebrosa. Inclusive cuando llegas a un trabajo recién egresado y te piden ya 5 o 6 años de experiencia, 3 años de experiencia, pues ¿cómo le hago, no? Si estoy estudiando, o sea, ¿de dónde diablos hago la experiencia? No me das el trabajo porque no tengo experiencia y no tengo experiencia porque no me das el trabajo. Y bueno, se convierte en un círculo vicioso medio capcioso. Creo que hay posiciones en las que si bien quizás necesitas conocimiento técnico especializado, creo que muchas de estas en realidad lo que necesitas son habilidades que son intercambiables y que son las que desarrollas en base a la experiencia, ¿no? Y también quiero meter aquí el tema porque experimentar y tener experiencia también implica equivocarse, o sea, garantizado, ¿no? Y yo tuve la experiencia, oye, ¿dónde fueron mis mayores aprendizajes? En mis mayores errores, en mis mayores equivocaciones. Qué bueno que las tuve porque fueron las que más aprendizaje me dieron. Ahora no fueron fáciles de vivir o de experimentar, ¿no? Y a veces me da más miedo o me daba más miedo contratar a alguien que llegaba con, y cuando les preguntabas cuál ha sido el mayor fracaso, el mayor error, no, nada, perfecto. ¿Sabes qué? No, no porque no quiero que tengas tus primeros aprendizajes turbios aquí conmigo, ¿no? Prefiero a alguien que ya sepa, que ya se haya caído y sobre todo que sepa cómo levantarse y que haya experimentado cómo levantarse después de una caída y después de que las cosas no salen bien, porque realmente ahí es donde está la experiencia, ¿no? Entonces, esos son algunos puntos que yo opino sobre la experiencia. El otro que creo que sucede también en términos laborales, porque tendemos a asociarlo mucho con el tema de ingreso. Entonces, quiero un cambio porque ya soy experto en esto y quiero aprender y quiero ganar más. Sí, sí creo que si quieres ganar más tienes que aprender más, es un hecho, pero nos volvemos a los básicos, ¿no? Yo creo que tu ingreso siempre va a estar en función de qué es lo que haces, qué tan bien lo haces, cuánta gente más hay que lo haga y qué tan fácil o qué tan difícil es reemplazarte, ¿no? Sin duda. Entonces, pues también en esa medida y en ese sentido es que quieres ir generando experiencia, pero experiencia de verdad, no, no, ni siquiera quiero decir conocimientos, no conceptos memorizados o aprendidos o que puedas repetir, porque eso no es realmente experiencia, ¿no? La experiencia, de nuevo, creo que sucede cuando experimentas las cosas, las vives, vives a fondo todas las consecuencias y construyes tus propias conclusiones y tus propios conceptos a partir de eso, ¿no? Creo que se nos ha olvidado también, Paco, en toda esta vorágine de crecer, 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 querer cambiar de posición, precisamente porque todos queremos mejorar nuestro nivel económico. Parte de esas ansias de crecimiento es porque creemos que de ahí va a partir la diferencia a nuestro favor económico. Y puede ser, no digo que no, pero hay otras formas de crecer también. Y dentro de las organizaciones, salvo que estés dentro de una línea de manufactura que después de un proceso inmediatamente le sigue otro proceso, en las organizaciones y en los cargos, por lo general hay unas áreas grises a su alrededor porque no están perfectamente encuadrados. Sí, dentro de un proceso de finanzas, pues tiene que haber una persona de cuentas por pagar y otra de cuentas por cobrar y demás, o sea, como para diferenciar cargos, pero en el medio de esas posiciones pueden haber lo que yo le llamaría un área gris, que Ujú, es a dónde tú como profesional te puedes llegar a expandir. Entonces, ujú, por ejemplo, si nosotros estamos en el área de ventas y tenemos una región a nuestro cargo, o si estamos en el área de marketing y tenemos un producto a nuestro cargo, siempre hay áreas grises a nuestro alrededor que nos permite crecer nuestra posición y que quizás al principio va a ser un stretch para nosotros, pero eso va a representar mucha experiencia y ganar conocimientos de áreas que quizás no están enfrente nuestras, dentro de nuestro plato, pero totalmente. que nos van a tu punto a generar ese aprendizaje adicional de habilidades que quizás en nuestro rol actual no tenemos y que nos van a hacer interrelacionarnos o con otras áreas o con otras personas que en nuestro día a día quizás no teníamos esa interacción. Entonces podemos tomar asignaciones con otras áreas, podemos expandir nuestros roles actuales, podemos alzar la mano y decir, oigan, yo
quizás no tengo todo el tiempo del mundo, pero tengo 2 horas que le pueda destinar por semana y podríamos encaminarnos en un proyecto con el área de marketing o de finanzas o de recursos humanos para mejorar A, B o C, ¿no? Hay empresas que están abiertas a eso y que ahí podemos ver cierto crecimiento, si es que realmente ya consideramos que dentro de nuestro rol ya sabemos todo, que yo dudaría mucho, pero bueno, hay quizás cargos que son muy repetitivos y que nos pueden dar cierto tedio después de un tiempo. Bueno, esta es la forma como para ponerle un poco de emoción a nuestro día y seguir creciendo en el intento. Totalmente, Ana, y creo que además te hace mucho más peligroso y mucho más Sí. poderoso en función de que conoces otras cosas. Eh, yo de algunas cosas de las que tuve la oportunidad de vivir en ese sentido, por ejemplo, con los equipos contables, financieros, era impresionante y lo hacíamos intencionalmente. En algún momento empezamos a ir con la gente de ventas y a pedirles, oye, llévanos cuando vayas a ver un cliente. ¿Tú para qué quieres ver? Quiero ver, nada más, déjame ver, déjame entender cómo funciona, déjame. Y cambia mucho la perspectiva, sobre todo cuando no estás acostumbrado a tener experiencia hacia el frente de la empresa, hacia el cliente, cuando ves cómo son esas interacciones, cuando ves, es que los de ventas nunca trabajan en cierre, es que tienen una vida fenomenal. Sí, van a ver lo que es estar enfrente de un cliente, que te está regañando por algún problema de ejecución, ven a tratar de cerrar una orden al calor del tema, a ganarte el deal. No es tan sencillo, ¿no? Lo que requiere en términos de manejo de frustración, de habilidades interpersonales, etcétera, tiene su chiste. Y una vez que lo ves, pues eso te sensibiliza mucho también a entender un poquito mejor qué es lo que están haciendo. Cuando bajas a piso y ves a las áreas de manufactura, cómo es la vida en la operación, cómo es la línea, qué es el tema de manejo de inventarios, etcétera, también te cambia mucho la percepción y empiezas a entender que los números no llegan ahí mágicamente ni se forman por sí mismos. Y lo contrario también es cierto. Cuando las personas en piso, cuando las personas de ventas empiezan a hablar números, empiezan a entender números, se vuelven conversaciones bien interesantes. Y creo que el punto y la recomendación, yo siempre la hago es, no se vean como el profesional de recursos humanos, no se vean como el financiero, no se vean como el líder de ventas, véanse como personas de negocios, véanse como ejecutivos, ¿no? Véanse como líderes de negocio, porque eso implica que conozcas un poco de todas las áreas y que tengas experiencia y que experimentes un poco de todas las áreas y tu visión va a cambiar. O sea, sin duda, la apertura que tú tengas para ver más allá de tu función, más allá de tus números, más allá de tu negocio y de tu industria, eso es lo que hace la gran diferencia también en la profundidad y en la experiencia que vas a desarrollar como profesionista, ¿no? Y la perspectiva, Paco, que La logras tener, perspectiva, claro, eso, la verdad es que obtener perspectiva no es un tema de un día para el otro, porque para obtener perspectiva tienes que tener ciertos conocimientos, ¿no? Y claro. poder comparar y poderte parar de un lado y parar del otro y caminar, también tener la empatía para caminar en los zapatos de la otra persona y entender qué es un día en la vida de... Me acuerdo, hace muchos años teníamos un día en la vida de... Y por ejemplo, yo estaba en recursos humanos y nos decían, no era un día específico, era una semana que teníamos que pasar con el equipo de finanzas, una semana que teníamos que pasar con el equipo de operaciones y entender realmente lo que era estar en los zapatos de ellos, caminar en los zapatos de ellos. Yo me acuerdo que para mí fue una experiencia maravillosa la primera vez que me subí a una plataforma, por ejemplo, porque yo no entendía lo que era estar dentro de una plataforma. Entonces, no más con la cantidad de cursos que tienes que tomar para subirte al helicóptero, para estar en la plataforma, cómo te tienes que preparar mentalmente para estar en un bicho de esos durante tanto tiempo. Y mira que yo no estuve mucho tiempo, afortunadamente ni dormí ahí, pero sí fue una experiencia maravillosa porque vi de primera mano lo que los ingenieros que yo reclutaba en su momento tenían que ir a hacer y todas esas características intrínsecas que la persona tenía que tener para poder aguantar ese tipo de escenarios y que le gustara, ¿no? No solamente aguantar, sino que realmente le gustara tener esa vida. Era muy distinto contratar ingenieros para un campo que ingenieros de plataforma. Entonces, sí, realmente estar en contacto con eso te da una perspectiva muy diferenciada y es una perspectiva que te va a hacer mejor profesional en tu día a día. Y mejor líder, Ana.
Un líder mucho totalmente. más empático, un líder con más entendimiento, una mejor persona de negocios, un líder más humano, sin duda. Sí, a mí me debatían mucho eso de lo humano, pero bueno, eso ya es tema para otro podcast. Hasta el día de hoy En lo debato. condiciones normales. Sí. Pero bueno, llevado eso a tu vida, digamos, a tus experiencias de vida, también la experiencia es algo que la traen los años, dicen algunos, em, y podemos tener nuestras opiniones al respecto, pero hay ciertas situaciones de vida que solamente las tienes cuando lo vives. Nadie te lo puede contar, no sale de un libro. Yo creo que las horas de vuelo son horas de vuelo, no se pueden sustituir. Y lo he dicho en otras ocasiones y lo vuelvo a repetir, o sea, porque yo insisto, de repente llevamos mucha prisa para llegar a dónde. O sea, de nuevo, la graduación y el final de la vida se llama muerte. ¿Qué maldita prisa llevas en llegar allá? ¿Por qué te quieres beber toda el agua y te quieres acabar la vida de un solo trancazo, no? O sea, no hay necesidad de, y a veces es lo que sucede, vamos en una carrera meteórica para llegar a dónde. O cuál es la diferencia con que llegues en 6 meses en vez de 9, ¿no? Realmente, ¿y a qué costo? ¿Y a qué precio? O sea, ¿qué es lo que realmente quieres hacer? También a veces ahorita que mencionabas la parte del cambio de carrera, no quiero una nueva carrera, quiero, sí, porque estás pensando en la siguiente posición, pero lo que decías hace rato te da miopía, no estás viendo en cómo ensambla eso en toda tu carrera. Y en 12, 18 meses vas a estar otra vez con la misma inquietud de, y ahora para, pues sí, porque no traes un plan de mediano o largo plazo, una visión, y no estás poniendo las piezas en el rompecabezas. Literalmente es como armar un rompecabezas, pieza a pieza, sin saber qué estás armando, sin tener Sí. una imagen de qué es lo que estás armando, ¿no? Entonces, pues si tienes suerte, a lo mejor te sale, pero le vas a batallar un montón. Y hay grandes probabilidades de que tú creías que estabas armando una imagen de un océano y lo que acabes armando sea un charco, ¿no? O sea, no tienes idea de qué es lo que estás poniendo punto, ¿no? Sí, y eso llevado a tu vida fuera de lo laboral, porque digamos, lo laboral tú puedes hacer un plan y decir, bueno, yo creo que mi carrera profesional vaya por este lado y demás. En tu vida personal, quizás las experiencias te influyen también en la medida que tomas las decisiones a futuro. Para mí, eso es el gran valor que te da la experiencia de vida porque en la medida que vives y te equivocas y te casas y te divorcias, pues algo te queda de todo eso. Hay gente que no le queda nada, a mí sí me quedó. Pero bueno, como tú decías al principio, lo puedes vivir 50 veces y lo importante es el aprendizaje que te queda. Y yo creo que el punto de lo que dices ahorita, ¿no? O sea, el problema es que también muchos subordinamos el plan personal al plan profesional. O hacemos un plan profesional muy bien armado y muy bien estructurado, pero nunca volteamos a ver cómo ensambla eso con el plan personal. Y entonces acabas viviendo el plan personal desde el profesional o creyendo que lo estás haciendo. Y es donde vienen un montón de conflictos también, ¿no? Porque pues precisamente, o Porque sea, dejaste de vivir también, ¿cómo dejaste ensamblo yo en tu vida? ¿Cómo entran tus hijos en ese plan profesional? O sea, pues sí, nunca lo consideras en conjunto y en armonía, y ahí es donde viene el tema. Y lo que dices, dejas de vivir muchas cosas en el plano personal, ¿no? Sí, las dejas de vivir y un día te despiertas y dices, ah, chin, me quiero desatrasar y no te puedes desatrasar porque tú ya a los 40 no puedes vivir lo que no viviste a los 30. A un amigo me decía, es que sabes que yo saco 10 y tengo toda la ejecución y toda la experiencia como director, ¿no? En su caso. 10. Lo experimenté, lo viví, todo. Pero me saco un 3 o un 4 como esposo. Y me saco un 3 o un 4 como papá. Y es fuerte llegar y de repente darte cuenta de que pues tu calificación será la de las tres áreas, ¿no? No la de una sola y estás reprobado. Y ups, y sí es Y, cierto, o sea, sí es un golpe fuerte, y te reprueba la gente que tú quieres, claro. que hay veces, y lo hablaba con una persona, un amigo y cliente la semana pasada que estaba inseguro en tomar una decisión a nivel profesional y mi respuesta para él, o mi sugerencia, no fue una respuesta, es, mira, si tú no haces esto ahora, los únicos que en 6 meses se van a acordar que no lo hiciste fueron tu familia y tú. La empresa no se va a acordar. Entonces, esto sí es un llamado fuerte de atención para todos ustedes que están dejando de vivir
lo que tienen que vivir con la gente que quieren realmente por una ilusión laboral que no digo que no la tengan, no, es hermoso vivir con esa ilusión laboral, pero siempre acuérdense que las calificaciones que vamos a recibir o cómo nos vamos a medir nosotros mismos y cómo nos va a medir esa gente que está alrededor nuestra, pues es por todo, ¿no? ¿Y de qué nos sirve sacarnos 10 en la calificación de director o de líder de equipo si de verdad en nuestras casas estamos en un 2 o un 3, o sea, ni siquiera Correcto. estamos pasando? Y esas son cosas que se pasan y se van. Los 5 años de tus hijos, los 5 años de aniversario con tu esposa o esposo o pareja, pasan una vez, no pasan dos veces. Trimestres para cerrar, se vienen un montón. Años para cerrar un montón, pero los 5 años, el quinquenio con tu esposa, con tu esposo, con tu pareja, con tus hijos, pues una vez. Los 70 años de tus padres, una vez. No Total- pasa dos veces. Totalmente. Y eso sí se lo digo con experiencia de causa. Hay que vivirlo cuando hay que vivirlo. Porque cuando uno mira hacia atrás, ya nadie se acuerda lo que hicimos en ese primer trabajo. Sí, hay gente que nos recuerda por nuestro liderazgo y son cosas trascendentales y son cosas que trascienden, pero pues si cerramos bien en un trimestre, el año y demás, ¿tú te acuerdas, Paco? Algunos. O sea, tengo sin duda, o sea, sé que realicé 40 cierres de trimestre, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si llevaba la cuenta, fueron 10 años, 10 cierres anuales. Estamos hablando de 10 años nuevos que no los viví con mi familia. ¿Por qué? Porque cerrábamos y hacíamos cierre 1 de enero. Entonces, honestamente, si me preguntas el día de hoy, oye, ¿alguno de esos fue crítico, cambió la compañía? No, o sea, después del primero hubo 9 más y después del décimo hubo un onceavo. Yo ya no estaba en esa área, pero hubo un equipo que cerró el onceavo y que de paso me culpaba de lo que había pasado un año antes, ¿no? O sea, entonces al Claro. final del día, la verdad es que no. Eh, si regresara, quizás lo haría diferente, ¿eh? Y sí son de las cosas que yo digo, ah. Sí, sí hubo momentos que me perdí, sí hubo cosas que dejé de hacer, que con la experiencia, hoy digo no. Y que si alguien venía a mí en mi equipo y me decía, oye, es que tengo que tomar una decisión entre esto y esto, apuéstale a lo que realmente te importa. Apuéstale a lo que realmente va a estar ahí, ¿no? Apuéstale a lo que realmente es irreemplazable. Porque es una realidad. La experiencia, cambias de trabajo con una facilidad tremenda, no vas a cambiar de familia, cuando menos no tan fácil. Tus hijos van a seguir siendo tus hijos. Tu pareja quizás deje de serlo, pero tus hijos van a ser tus hijos. Tu familia va a seguir siendo tu familia, ¿no? Tus responsabilidades se van a seguir estando y tú sigues siendo el papá o la persona a la que voltean a ver, el líder, al que miran, etcétera. Entonces, eso es lo que realmente vale. Lo otro es un trabajo y nos construimos muchas cosas también en función de es que tengo que pagar o es que es el trabajo, es que es la mejor empresa. Nah, o sea, ninguna empresa lo vale, ¿eh? Por mucho que No. me digas es la número uno es la dos mañana y luego la tres y luego la cuatro y luego va a haber una nueva y no con eso quiero decir que no trabajes y no quiero decir que no sea importante y no, no. Lo que digo es ve todo en conjunto. O sea, lo que decía hace rato, no cometas el error de ver nada más la parte profesional y olvidarte de la personal, no cometas el error de ver nada más la personal y la parte profesional. Es todo juega en el mismo escenario, pon las dos cosas y experimenta y vive las cosas como tienen que ser, ¿no? No, no son aisladas, no son excluyentes. Al contrario, construirlas de una manera armónica y de una manera que funcione y que camine para ti y para los tuyos, ¿no? De otra manera, pues siempre vas a estar cojo y siempre vas a estar angustiado. Estás con la familia angustiado por el trabajo y estás en el trabajo angustiado por la familia. Pues, esa no es vida, no lo vale. No, no dejas, te quedas sin vivir los dos aspectos, Correcto, porque hay que estar donde se quiere estar. correcto. Paco, estamos llegando al final de nuestra sesión de hoy. Como siempre, ha sido un gran placer. A nuestros oyentes y escuchas les recuerdo que nos pueden encontrar en las redes sociales por @GalloPartners o en nuestra página de internet www.gallopartners.com. La Fue un experiencia placer. dijo que siempre se nos acaba pronto esto, Ana. Excelente resto de la semana. Experimenten, vivan, 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 vivan. Salgan de la vida por haber vivido, no por haber quedado ahí pasmados y esperando algo, ¿no?
y excelente resto de la aprendan. semana y aprendan, sobre todo. Un abrazo.